Podcast Literario, el programa que busca promover la literatura de nuestra provincia. Bloque 1, Victoria y Ayelen. Me encuentran escribiendo mi segunda novela, ¿sí? Sin papel porque en realidad es un borrador. Y de esta manera arrancamos esta edición de Podcast Literario, versión juvenil. Hoy, en el día de la fecha, tenemos a dos invitadas, ¿sí? A Victoria y a Ayelen, que son parte de un grupo de aquí de General Pico. Estamos en una parte muy hermosa de la biblioteca Estrada, donde la gente viene a estudiar y demás, que es un grupo que se dedica básicamente a darle voz a los escritores más jóvenes, ¿sí? Yo comencé en SADE desde el 2022-2023, por ahí, que me había invitado Ariel Dietz, que es el presidente de SADE. De repente me encuentro en la Feria del Libro, acá, Sí. y recorriendo todos los stands veo el de SADE y conocí a Mercedes y a Sonia, y me invitaron a participar del taller en la Casita de los Escritores. En el caso de Victoria, ella escribió una obra de teatro que la pudo llevar adelante en su ciudad natal, en Alvear. Y en el caso de Ayelen, tenemos su libro acá, vamos a hablar un poco con ella de esto, La voz en mis manos, que es su primer libro de poemas. Ante la brevedad de las sombras, sabe encender la luz, y de repente ya no me siento sola. La tristeza ya no me abarca, porque en mi pecho otro sentimiento se asienta. Si alguna de estas palabras logra rozarles el alma, aunque sea de costado, entonces la poesía, esa que no sirve para nada, vuelve a salvarnos un poco más. Y de esa manera arrancamos con esta edición de este programa que busca recorrer la literatura pampeana a través de sus autores y de sus autoras. Nos vemos en el segundo bloque mientras yo sigo con mis ideas. SADE, Ayelen Y Victoria. Victoria, bloque 2. Arrancamos este bloque 2 de podcast literario y, como siempre, en esta instancia, ustedes ya lo saben, es el momento de las lecturas. Hoy tenemos dos invitadas, Ayelen Muñoz y Victoria Lucas, y tengo acá en mis manos algunos textos para leer de ellas, ¿sí? Vamos a ir primero con Victoria. Esta es una edición muy hermosa que se llama Susurros Pampeanos, que es la segunda antología de cuentos y textos, en realidad más que cuentos, de la Sociedad Argentina de Escritores, la filial General Pico, y de acá vamos a sacar algunos textos de Victoria Lucas, para que después en el tercer bloque la escuchemos a ella. Este texto se llama Del otro lado. Si me dices que estás del otro lado del miedo, lo cruzaría, por más cobarde que me sienta. Con mi cuerpo abarcaría toda la tristeza, para cambiarla por dicha, tu alegría. Porque no hay dolor al que no me entregaría, tristeza a la que no lloraría. Hay amores que lo valen todo, especialmente los que son para toda la vida. Este otro texto se llama Aquello que necesité. Ante la brevedad de las sombras, sabe encender la luz, y de repente ya no me siento sola. La tristeza ya no me abarca, porque en mi pecho otro sentimiento se asienta. Quieta la luna en el cielo, atiende silenciosa lamentos secretos de aquellos amores fulgurantes que se cobijan bajo el cielo estrellado. También vamos a leer, recién leíamos a Victoria, vamos a leer de este libro La voz en mis manos, de Ayelen Muñoz, que nos visita hoy. Y este es el primer libro de ella. Y antes de leer un par de textos, voy a arrancar con un pequeño fragmento de algo que escribió ella en la contratapa, que dice: si alguna de estas palabras logra rozarles el alma, aunque sea de costado, entonces la poesía, esa que no sirve para nada,
vuelve a salvarnos un poco más. Esto pone ella misma en su portada, en su contratapa, mejor dicho, y ahora vamos a leer un texto que se llama Alquimista. Hubo un deseo que guardé, no lo nombré, no lo miré. Temí que mi propio corazón se rompiera si lo dejaba respirar. Lo dejé suspendido en la garganta, un río que no se atrevió a correr, una llama que temblaba ante el miedo a sí misma. El silencio no me derrotó. Aprendí a mirar mi sombra. Cada lágrima que callé se volvió metal líquido en mis manos. Cada miedo que enfrenté se transformó en oro que brilla adentro. Hoy entiendo que el amor no siempre necesita ser vivido afuera para enseñarnos a vivir adentro. Hoy sé que lo que no fue me hizo fuerte, me hizo entera, me hizo alquimista de mí misma. Este texto se llama Alquimista y vamos al último que vamos a leer de Ayelén, que se llama Las veces que casi. Hay universos enteros hechos de lo que no sucedió. Mensajes detenidos a 1 milímetro del envío. Palabras que se quedaron dormidas en la lengua, como pájaros que no encontraron viento. Hay llamadas que tiemblan en la punta del dedo, miradas que se tropiezan con el suelo por miedo a decir demasiado. ¿Cuántas veces alguien estuvo a un pensamiento de volver, a un suspiro de confesarse, a un paso de quedarse? Pero el tiempo, ese cómplice mudo, cerró la puerta sin hacer ruido, y quedaron flotando, invisibles, las casi despedidas, las casi caricias, los te extraño que no aprendieron a hablar. En algún rincón del aire debe haber un cementerio de gestos interrumpidos, una constelación de palabras no nacidas, latidos que nunca se atrevieron a llegar. Quizás por eso, a veces sentimos nostalgia de algo que no recordamos, porque lo que duele no siempre fue, a veces solo casi. De esta manera cerramos este bloque 2 dedicado a las lecturas. En el bloque 3, quédense porque vamos a hablar justamente con estas dos autoras. Soy Juvenil, bloque 3. Arrancamos con el tercer bloque de este programa, de esta edición de podcast literario, y ahora es el momento de la entrevista, el momento de las invitadas. Ya primero, así nomás, primero las vamos a presentar. Victoria Lucas, por acá, Sí. a mi derecha, y más allá a mi derecha, Ayelén Muñoz, ¿sí? Serían las jóvenes escritoras. Pero como todo empieza con la distensión y el tormento, vamos a arrancar con el ping pong. Ustedes tienen que decirme un número del 1 al 10. Vamos a arrancar con vos, Victoria. El 5. El 5. Sí. ¿Estuviste escuchando? No. Ya tocó. ¿Cómo escribís? ¿Cómo te gusta escribir? ¿A mano? ¿Máquina de escribir? ¿Computadora o celular? Me gusta mucho escribir a mano. ¿A mano? Tengo muchas hojas, porque escribo muchas ideas sueltas a lo largo del día y después las voy juntando, entonces me gusta escribir mucho a mano. Perfecto, sí. Sí. Pero a la larga después lo pasás a la compu. Sí, después me toca, pero me gusta más a mano. Bien. Vamos, Ayelén. Vos, del 1 al... Tomate un mate. El número 3. Número 3. Esta es buena. Decime una comida que evoca a tu infancia. Uy, pastas, seguro. ¿Qué pasta? Fideos. ¿Fideos? Con boloñesa. ¿Sí? ¿Te hace acordar así viaje de Ratatouille hacia atrás? Muy bien. Vamos, Victoria. A ver, una más. 7. 7. Personaje literario favorito. Ay, el Principito, diría. El Principito. Sí. Ese sería como un universal, ¿no? Como a todo el mundo le gusta el Principito. Me gusta mucho el libro, sí. Y a ver, Ayelén. 8. 8. Esta es durísima. Esta se llama El muerto en el placar. Ok. ¿Sabés qué quiere decir eso? Eso quiere decir
Un libro que te da vergüenza decir que no leíste. Que no leí. Claro. Uy, Yo te doy el mío, el ejemplo mío. Sí. Hasta no hace mucho era 100 años de soledad. Bien. Yo decía, no, pues no. Me pasa lo mismo. Bueno, sí, lo leí bueno, por yo suerte. no leí Rayuela, ponele. Ahí va, Rayuela, está bien. Este es un libro que todo el mundo dice, mundo "Ay, lo qué-". leyó, qué lindo. Bueno, Pues yo no lo leí todavía. Perfecto, sí, Rayuela, listo. Es para la próxima tarea para el hogar. Tarea para lo- Bueno, de esta manera arrancamos con las chicas. Ahora sí, las he presentado formalmente. Victoria, Yelén, gracias por venir. Gracias. Solapense, como digo yo generalmente, hagan su propia solapa de libro y preséntense. A ver, Victoria. Bueno, me llamo Victoria, tengo 24 años. Yo comencé en SADE desde el 2022-2023, por ahí, que me había invitado Ariel Lietz, que es el presidente de SADE, a participar. Después, bueno, empezamos con la idea de armar un grupo más para los jóvenes, para los adolescentes en sí, que por ahí no teníamos tanta visibilidad de ese lado. Así que comenzamos a armar esto, lo que es SADE Juvenil. Y bueno, ahora tenemos un grupo gigante, hermoso, que ojalá que siga creciendo. ¿A Yelén? Yo soy Ayelén Muñoz. Pero pará, ¿puedo una infidencia? Se vino con machete. ¿Trajiste algo para leer ahí? ¿Ese que tenés ahí? ¿Esto de acá qué es? No, esto es un machete que tiene mi nombre escrito y demás porque yo me olvido todo. Mirá tu nombre. Me refiero a la Victoria. Tengo que tener todo guionado porque si no me Dale. pierdo, total. Literal me olvido hasta de mi nombre. Soy Ayelén. Ahí está. Tengo 2 hijos, soy mamá, ama de casa y nada, eso. Escritora, Es ¿no? Mi presentación. Escritora es como soy muy, es muy reciente lo mío con la escritura. Y no alcanza para decir que soy escritora. No sé, Pero tenés un libro, ahora vamos a hablar de Sí. eso. O sea, ya Sí. eso es un montón. sí. Es Es muy que- autodidacta lo mío, entonces no sé, me da como un poco de vergüenza. Es complejo esto de adaptarse la palabra escritora Sí, a uno. sí. Siempre cuesta mucho, pero Cuesta sí, mucho. es así. Bueno, vamos a empezar a hablar de ustedes dos como escritoras, justamente, porque, a ver, tanto a Yelena ahí que tiene su libro ahí que lo pudo editar, como vos, Victoria, quizás no has escrito un libro así, pero sí has escrito una obra que Sí. literariamente se considera como tal, que es un texto teatral, que lo pudiste llevar incluso al teatro. Así que primero quiero que me cuenten un poco cómo es su historia como escritoras. O sea, ¿en qué Bueno. momento empezó? ¿En qué momento sintieron que ahí nació la escritura? Bueno, yo comencé a escribir a los 15 años, Ujú. ya tengo 24, ya un trayecto largo. Es un montón, sí. Comencé a los 15, pues necesitaba estaba pasando por una etapa compleja, entonces necesitaba esto de exteriorizarlo de alguna manera. A mí siempre me costó mucho hablar sobre los sentimientos, entonces sentí que a través de la escritura fue una manera de un despeje del día a día. Así que así comencé a escribir como poemas, los publicaba en Instagram, se lo compartía a compañeras, así. Y bueno, un día llega que me escribe el director. Se me olvidó el nombre. No importa, no importa, no el importa. director del. Bueno, me escribe el director del Teatro Traful, que es de Sí. Intendente Alvear, yo soy de Intendente Alvear, Ujú. y me tira la idea de que si me animaba a escribir una obra de teatro que esté todo hecho en Intendente Alvear. Ahí va. Esa era su idea de hace bastantes años que él estaba buscando hacer eso. No fue un trabajo fácil, es bastante complejo escribir una obra de teatro. Yo no sabía bien cómo hacerlo, pero comencé a averiguar lo de la estructura, comencé a anotar ideas y bueno, así lo fui armando. Porque, claro, justamente eso, porque la obra de teatro requiere un trabajo Sí. complejo. Digamos, la poesía tiene esta cosa de que uno escribe como si fuera en un momento. Siento así, Sí. lo plasmo en una hoja de papel. Una novela, por ejemplo, requiere más tiempo, pero Sí. una obra de teatro es como... Y me costó bastante, me prestaron muchas obras de teatro para que me diera una idea de cómo era más o menos, cuánto tiempo también podía tardar. La obra de teatro tarda 1 hora y media, la idea era un poquito más corta, pero bueno, se me extendió. Pero sí. Agarraste la mano. Sí, me inspiré y empecé a escribir bastante. Pero bueno, sí, quedó hermoso y el día de la presentación fue muy emotivo para los actores, para mí también, para el director. Fue una fecha muy memorable para mí. Claro, porque estaba pensando en esto, que a vos te debe haber pasado, Yelena, ahora vamos con vos y tu libro, que es cuando escribís un libro, ver el libro en la mano debe ser el momento ese donde se consume esa cosa que uno escribe.
Pero en el caso tuyo es cuando ves la Cuando obra lo hice. arriba del escenario. No me dejaron ver ensayo, no me dejaron ver nada, me dijeron todo cuando hagamos el estreno lo vas a ver. Y bueno, fue como una sorpresa muy grata ver cómo terminó el resultado, que quedó hermoso, las actrices son una locura, son totalmente increíbles, así que estuvo muy hermoso todo. Sí, me imagino, no me quiero imaginar. Bueno, a ver, Ayelén, empecemos con vos como escritora y después vamos al libro. A ver cómo empezó tu carrera de escritora. Yo te voy a decir escritora, aunque vos no lo creas. Y mi vínculo con la escritura, la literatura, no empezó como algo literario en sí, sino fue más bien un proceso como personal. También, como ella contaba, algo íntimo. Empiezo a escribir como una forma de procesar un poco lo que me pasaba. Y de repente me encuentro en la feria del libro, acá. Sí. Y recorriendo todos los stands veo el de SADE y conocí a Mercedes y a Sonia y me invitaron a participar del taller en la casita de los escritores. Uh-huh. Y bueno, nada, también ahí a compartir lo que yo escribía, lo que tenía. Escribo desde muy chica, de siempre con diarios íntimos y demás, o cuadernitos, notitas. Y fue como medio, empecé a participar de concursos, en algunos gané, en otros, bueno, menciones y demás. Y mis compañeros medio, che, ¿por qué no escribís un libro? Como, no sé. Y sí, ¿por qué no lo haces? Y me pasó que gané un concurso de la municipalidad, que gané dinero. Uh-huh. Y yo dije, bueno, por ahí invierto esto en intentar sacar el libro. Y bueno, entonces fue todo el proceso de buscar la editorial y demás. Y bueno, acá está. Ahí está, a ver, préstamelo. El libro se llama La voz en mis manos, es de poesía. Es de poesía. Sí. Habla de mucho de emociones, de vínculos, de transformación. Es bastante personal. Si bien yo me quito un poco de mi lugar, puede parecer que hablo de mí. En algunos poemas sí, en otros no. Pero nada, eso habla bastante de procesos internos. Recién contabas al principio que eras madre, fue lo primero que dijiste, casi sí. Te diría. ¿Están acá? Están ahí, están abrí la primera hoja y están sus nombres. ¿Sí? Sí. ¿Y en las poesías? En las poesías, en esas, no. ¿No? No, tengo otros que son específicamente para ellos, pero no los publiqué. ¿Pero por qué? Porque intenté darle como un sentido al libro que no sea como una sopa de letras. Y entonces como que eran todos varios que llevaban a un tema en común. Y digo, bueno, voy a dejar esto. Perfecto. Quedan como pendientes. Cuéntenme un poco de su historia como lectoras. A ver. Yo comencé muy chiquita, a los 8 años. Tengo el recuerdo de que mi mamá me llevaba a la biblioteca del pueblo y era ir casi toda la semana a buscar un libro nuevo y nunca paré. Hasta ahora, toda la semana un libro nuevo, es así. Leo muchas cosas. ¿Y qué fue lo primero? ¿Qué recordás como primeras lecturas así que te impactaron? Me vas a decir que es un cliché. A ver. El Principito. Es mi libro favorito. Igual. Lo sigo leyendo hasta el día de hoy. Voy a mirar a la cámara y voy a decir, es un cliché. Es un cliché. Hasta el tatuaje, che, del Principito. Sí. Ahí va. No, pero es un libro que recuerdo con mucho cariño porque es el primer libro que mi mamá me regaló. Así que sí. Sí, ahí va. ¿Ayelén? Igual, de muy chica también. Iba a la biblioteca de la escuela. Era como el recreo, iba a la biblioteca. Y bueno, acá también vine mucho. Y ahora también ando para todos lados con la Kindle, con los libros. Eso. ¿Y tenés algún recuerdo de algún libro en particular? ¿O de un autor en particular? Mi mamá leía mucho a Paulo Coelho. Sí. Entonces yo le agarraba los libros y también me los leía todos. Que esos me gustaban bastante. Bueno, vamos a ir cerrando, pero me gustaría que me cuenten un poquito cada uno perdón, les voy a aclarar, el cierre es doloroso porque ustedes tienen que escribir en vivo, acá. Okay. ¿Sí? Pero no, quería una línea cortita de qué significa ser parte de un grupo donde se sienten parte. Vos lo dijiste un poco al principio, ¿no? Esta cosa de ser parte de un grupo grande, pero también como que están empezando un camino, ¿no? ¿Y cómo me lo podrían describir a eso? Creo que últimamente estamos sintiendo mucho orgullo, más que nada por ver el libro publicado, sabiendo que le dimos la oportunidad a muchos adolescentes también a poder estar publicados como nosotros. Bueno, ya es la tercera vez que a mí me publican, así que es como que siempre es una sensación tan grata verse publicado.
y poder hacerlo de esta manera también. Nos sentimos muy acompañados también, con los chicos, también con SADE adultos, como le decimos nosotros, así que sí, es como mucho acompañamiento. Sí, eso. No tengo nada para agregar a lo que dice Vicky. Bueno, gracias. Y antes de irse, van a hacer esta parte, Ok. que es muy dura, muy difícil. Acá tengo hojas si necesitan. Ya. ¿Lapicera también? Sí, estamos. Yo les voy a leer una parte de un poema de Olga Orozco. Perdón. Dale. Y ustedes van a tener que escribir una línea, 2 líneas de qué se les viene después de esto que les voy a leer. Cuando ¿Sí? termines, lo agregamos. Ok. Arranca así. Se necesita solo tu corazón. ¿Cómo la continuaría? Bueno, en esta última parte del programa de podcast literario, Olga Orozco nos trae esa frase para que las chicas acá ya arrancaron, dejan volar su imaginación, ¿sí? Nosotros tomamos unos mates. Este lugar es muy hermoso porque está rodeado de libros y de aquel lado, sigan mi dedo, de aquel lado hay una ventana grande que da a la calle 17, ¿sí? Que vemos la gente pasar. Y este es un lugar que se utiliza mucho en la biblioteca para venir a leer, a estar en silencio, no como estoy yo ahora, ¿sí? Pero la gente viene con su libro a estudiar y demás, ¿sí? Mira, acá tenemos Ya terminé. una que finalizó y a Yolén también, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, yo agregué. Pará, lo voy a leer yo Dale. y vos después Ok, seguís, ¿sí? dale. Se necesita solo tu corazón. Para volver a sentir el inmenso amor, volver a vivir, querer seguir. Yo no quiero leer ahora. Cierra, Yelen. Y yo digo, se necesita solo tu corazón. Para que la luna pueda entender de amor verdadero. Chicas, un enorme placer que Muchas estén, ¿sí? gracias. Gracias. Bueno, espero lo hayan pasado lindo. Sí. Nosotros nos despedimos de esta nueva edición de Podcast Literario. Podcast Literario, el programa que busca promover la literatura de nuestra provincia.